¿Esto es lo que la Tierra envía para desafiarnos? El alto comandante bajorano Fenris soltó una carcajada cruel y áspera que resonó en toda la plaza. Su enorme figura reptiliana se alzaba sobre sus oficiales mientras señalaba con desprecio a las fuerzas humanas. 5.000 soldados contra nuestros 50.000. Deben tener instintos suicidas. Los oficiales bajoranos se unieron a las burlas de su comandante, con sus rostros escamosos deformados por la diversión cruel. Hasta que, de repente, Fenris se detuvo. Sus ojos ámbar se entrecerraron al observar más de cerca al pequeño ejército. Algo no cuadraba. Esos no eran soldados comunes, eran soldados humanos. En la ciudad capital de Elcia, lo que parecía una victoria fácil se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más peligroso. Los guerreros reptilianos del poderoso imperio bajorano enfrentaban a una fuerza que habían subestimado fatalmente. Los combatientes de élite de la humanidad, cuya reputación estaba a punto de escribirse con sangre bajorana. El propio Fenris había descendido para aplastar personalmente esa molestia menor, aterrizando con su enorme nave justo en el centro de la ciudad, como muestra de fuerza calculada. El señor de la guerra reptiliano, de casi 2,5 metros, cruzó la plaza con paso firme, su piel escamosa brillando bajo el sol alienígena. Sus ojos, rendijas verticales de color ámbar, se enfocaron en la fuerza humana. Apenas 5.000 soldados contra su división de 50.000 guerreros bajoranos. Patético. ¿Esto es lo que la Tierra envía para desafiar al poder del imperio bajorano?, gritó Fenris, su voz amplificada por su armadura de combate. ¿Un puñado de simios de piel suave con armas primitivas? Los oficiales bajoranos detrás de él rieron entre dientes, con las garras descansando sobre sus rifles de plasma. Su imperio había conquistado 17 sistemas estelares. Esos humanos ni siquiera habían salido de su propio sistema solar sin la tecnología bajorana que les habían robado. El comandante Greg Adams se mantenía inmóvil al frente de las líneas humanas. Veterano de las guerras de recursos de la Tierra, su rostro curtido no revelaba emoción alguna mientras miraba fijamente al señor de la guerra alienígena. Los humanos sostenían lo que parecían armas cinéticas primitivas, parapetados detrás de vehículos blindados ligeros. En fuerte contraste, los bajoranos portaban rifles de plasma avanzados, tanques flotantes amenazantes, y el cielo estaba lleno de naves artilladas. Fenris se acercó hasta quedar cara a cara con Adams, lo suficientemente cerca como para que el humano pudiera oler su aliento caliente y acre. «Retírense ahora, escoria terrestre», escupió Fenris en un galáctico común con acento marcado. «Huyan de este planeta con la cola entre las piernas, o quédense y sean aniquilados. Sus armas, patéticas y su número ridículo, serán solo una diversión pasajera para mis guerreros», señaló con desprecio los fusiles humanos. «Esos lanzaproyectiles primitivos contra nuestra tecnología de plasma ya han perdido». Detrás de Adams, los soldados humanos mantenían la disciplina, ocultando sonrisas tras expresiones serias. Sus dedos firmes en los gatillos de armas que parecían corrientes, pero contenían tecnología que los bajoranos ni siquiera podían imaginar. Habían venido a Elcia a ofrecer ayuda humanitaria al pueblo loyano, oprimido durante generaciones bajo la brutal dominación bajorana. Los loyanos observaban desde escondites, con los ojos bien abiertos, llenos de esperanza desesperada y miedo por lo que estaba por venir. «No vamos a irnos a ningún lado, lagarto», respondió Adams con voz tranquila, pero que se escuchaba claramente en toda la plaza. «La ocupación de Loya termina hoy, de una forma u otra. Te sugiero que regreses a tus naves mientras todavía puedas». Los oficiales bajoranos estallaron en carcajadas ante la audacia del humano. «Disfrutaré destruyendo a tu especie», siseó Fenris, inclinándose aún más.
Los sobrevivientes serán excelentes esclavos y sus planetas, recursos útiles para el imperio. Extendió una garra y la presionó contra el pecho de Adams. Tienen 1 hora para irse. Con un giro dramático y la capa ondeando detrás de él, Fenris se alejó rumbo a su nave. Los bajoranos ya se jactaban de que mujeres loyanas reclamarían primero tras la supuesta victoria asegurada. Pero el comandante Adams y sus soldados no tenían intención alguna de abandonar al pueblo loyano. Sabían que, aparentemente, estaban superados en número y en armamento, pero se mantenían firmes. Todos entendían lo que estaba en juego. Esta batalla sería la presentación de la humanidad ante las estrellas. A medida que los minutos pasaban y se acercaba el fin del ultimátum de Fenris, Adams reunió a sus tropas. «Escuchen bien», dijo, con la voz firme que resonaba entre los soldados reunidos. «Estos bastardos bajoranos se están riendo de nosotros, ven nuestros números y piensan que esto será fácil». Sus ojos, endurecidos por años de guerra, se tornaron de acero. Nunca han peleado contra humanos. No tienen idea de lo que somos capaces. Una sonrisa sombría cruzó su rostro mientras revisaba su rifle de riel avanzado, el mismo que los bajoranos habían confundido con una chatarra primitiva. Es hora de mostrarles por qué nunca se debe subestimar a un soldado humano, ni siquiera cuando estamos en desventaja 10-1. Hoy vamos a hacer que dejen de reír. Cuando llegó la hora límite, las fuerzas bajoranas comenzaron a avanzar sobre el perímetro humano. Fenris observaba con arrogancia desde su tanque de mando, saboreando de antemano la victoria. Dio la orden para que sus unidades blindadas abrieran fuego, esperando reducir las posiciones humanas a escombros en cuestión de segundos. Pero en lugar de la masacre que anticipaba, Fenris se quedó atónito al ver las líneas humanas estallar en destellos cegadores y rugidos ensordecedores que superaban por mucho lo que sus supuestas armas primitivas deberían haber podido hacer. Proyectiles cinéticos, hiperacelerados, atravesaban los blindajes de los vehículos bajoranos como si fueran de papel maché, con una energía tan brutal que licuaba instantáneamente a las tripulaciones en su interior. Casquillos enormes, del tamaño del antebrazo de un adulto, caían alrededor de las posiciones humanas, humeando y chispeando en el suelo. «¿Qué demonios está pasando?», rugió Fenris, golpeando con su puño escamoso el panel de control de su tanque de mando. Demasiado tarde. Los bajoranos se dieron cuenta de que los humanos no estaban usando lanzaproyectiles comunes, sino cañones de riel y rifles GS ocultos. La tecnología de aceleración electromagnética disparaba proyectiles a velocidades tan extremas que los convertía en fuerzas imparables de destrucción. Todos los escuadrones, fuego libre. Repito, fuego libre. Denles con todo, muchachos, gritó Adams por radio, con una sonrisa salvaje cruzándole el rostro. Como si fuera una señal, la artillería y los morteros humanos se activaron desde posiciones ocultas, lanzando una lluvia de destrucción sobre la retaguardia bajorana. Avance alienígena titubeó, y luego colapsó por completo, mientras los restos de las unidades de vanguardia intentaban retroceder desesperadamente, echando marcha atrás para salir de la zona de aniquilación. Fenris aullaba de rabia al ver cómo su imparable fuerza de ataque blindada se desintegraba ante sus ojos. La maldita tecnología humana lo había tomado totalmente por sorpresa. Había subestimado a esos terrestres, y era un error que no pensaba volver a cometer. El señor de la guerra bajorano golpeó con fuerza la torreta de su tanque de mando, haciendo brotar sangre púrpura de sus nudillos escamosos. «Redirijan las reservas para atacar sus flancos», ordenó Fenris con la voz temblando de furia. «Y que despeguen las naves de ataque. Vamos a ver cómo resisten una buena pasada aérea. Esos soldaditos de juguete». Mientras las naves bajoranas se elevaban y se dirigían a toda velocidad hacia el frente,
El comandante Adams las observaba acercarse en el HUD de su casco. Equipos antiaéreos, es su turno. Iluminen el cielo, muchachos. A lo largo de todo el perímetro humano, lanzadores montados en el hombro se alzaron y apuntaron. Un latido después, una andanada de misiles antiaéreos surcó el cielo, con sus cabezales rastreadores avanzados fijando los blancos con precisión, como sabuesos siguiendo un rastro. Los misiles cruzaron la distancia en segundos letales y certeros. Justo antes del impacto, las ojivas se separaron, liberando púas densas de tungsteno y uranio empobrecido, impulsadas por cargas moldeadas. Golpearon como el puño de un dios furioso, atravesando los cascos de las naves y destrozando sus sistemas. Críticos por dentro, Fenris miraba con horror cómo su apoyo aéreo caía del cielo envuelto en llamas. Su confianza, hecha añicos, se desvanecía mientras una creciente angustia lo invadía. Estos humanos poseían tecnología muy superior a todo lo que su inteligencia había informado. Pero si creían que esta demostración lo quebraría, estaban muy equivocados. Extendió su garra hacia el transmisor de emergencia. Era hora de desatar el verdadero poder del Imperio. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Enviada la señal de emergencia, Fenris volvió al campo de batalla, con los ojos reptilianos entrecerrados, cargados de una determinación renovada. «Redirijan las reservas para atacar sus flancos», ordenó con la voz temblando de furia. «Aplastaremos a estos humanos con una fuerza abrumadora». En medio del caos, una joven loiana llamada Sela observaba desde un hueco oculto en un edificio bombardeado. Sus grandes ojos se agrandaron al ver cómo los humanos contraatacaban a los bajoranos que habían atormentado a su pueblo durante generaciones. Por primera vez en su vida se atrevió a tener esperanza. De vuelta en su puesto de mando, Fenris luchaba por comprender el desastre que se desarrollaba ante él. «Nuestros informes decían que eran una especie primitiva», gruñó a su subordinado. El oficial Croc. «No lo sabemos, señor», respondió Croc con sus escamas tornándose pálidas. «Pero los proyectiles que están usando se mueven a velocidades que jamás habíamos visto. Nuestra armadura fue diseñada para resistir armas de energía térmica, no impactos físicos de este nivel». Fenris lo interrumpió con un rugido y señaló con una garra la pantalla táctica. «No me importa lo que estén usando, aplástenlos con números. Aún los superamos 10-1. Afuera, la batalla se intensificaba mientras los bajoranos enviaban más tropas al frente. Francotiradores humanos, ocultos entre los escombros de los edificios de El Sia, comenzaban a eliminar sistemáticamente a los oficiales bajoranos. Las balas hiperveloces de sus rifles atravesaban cascos alienígenas con precisión quirúrgica, salpicando sangre púrpura y masa cerebral por el terreno lleno de cráteres. El comandante Adams se movía entre posiciones, dirigiendo la defensa con frialdad y eficacia. Su radio crepitaba con actualizaciones constantes de sus unidades, cada reporte confirmando lo que ya sabía. Los humanos estaban resistiendo, pero la superioridad numérica bajorana terminaría pesando. «Comandante», gritó la teniente Chen, agachándose mientras un disparo de plasma silbaba sobre su cabeza. «Tenemos movimiento en el flanco derecho. Parece que intentan rodearnos y atacarnos por la retaguardia». Adams asintió con seriedad. «Redirige a la compañía Bravo para reforzar el flanco derecho. Y pongan en marcha nuestras reservas. Quiero presión contra su flanco izquierdo». Los Humvees humanos rugieron al encenderse, acelerando hacia el flanco amenazado.
Montados sobre ellos, misiles antitanque cuádruples estaban listos para desatar el infierno sobre cualquier blindado bajorano que intentara romper la línea. En su tanque de mando, Fenris recibió la noticia de que una posición humana finalmente había sido tomada. Por un momento, su ánimo se levantó, solo para desplomarse de nuevo al enterarse del precio. Casi una compañía entera de sus mejores tropas sacrificadas para capturar un solo puesto humano. «Estos humanos pelean como demonios», informó el coronel Naos con la voz tensa. «Perdimos 3 vehículos de asalto solo para tomar esa posición y, señor, están poniendo trampas en sus propios muertos. 3 de nuestros guerreros murieron al intentar recoger trofeos». Fenris soltó un siseo de frustración. En toda su carrera militar, nunca había encontrado una resistencia así por parte de una especie supuestamente inferior. Desafiaba todo lo que sabía sobre la guerra. «Mantengan la línea, coronel», ordenó Fenris. «Voy a enviar a la guardia de élite. Romperemos su centro y partiremos sus fuerzas por la mitad». Mientras la guardia élite de Fenris avanzaba, sus tanques pesados retumbaban con fuerza sobre el campo de batalla. Adams los observaba acercarse a través de sus binoculares. Sabía que este sería el momento decisivo. Las mejores tropas bajoranas contra el corazón de la defensa humana. «Todas las unidades blindadas, reúnanse en la cuadrícula 7-3», ordenó Adams. «Infantería, prepárense para retroceder a las posiciones secundarias cuando yo dé la señal. Vamos a llevar a estos bastardos justo donde los queremos». Las fuerzas humanas ejecutaron una retirada táctica, dando la ilusión de una defensa que se venía abajo. Los bajoranos de élite, oliendo la victoria, avanzaron con agresividad, cerrando su formación mientras cargaban hacia lo que parecía una línea humana debilitada. Era exactamente lo que Adams había planeado. Cuando la formación bajorana se comprimió dentro del corredor estrecho creado por la retirada humana, piezas de artillería ocultas en las colinas cercanas ajustaron su puntería. «Misión de fuego, coordenadas fijadas», reportó el comandante de artillería. Listos para disparar a su orden, Adams esperó hasta que toda la formación bajorana estuviera comprometida, con sus unidades traseras cruzando la línea invisible que había marcado. «Fuego», dijo simplemente. Las crestas de las colinas estallaron con fuego de artillería. Los proyectiles se elevaron alto antes de caer en picada sobre la formación bajorana apiñada. Las explosiones avanzaban metódicamente entre sus filas, destruyendo vehículos y despedazando infantería con brutal eficiencia. Al mismo tiempo, unidades blindadas humanas que habían estado ocultas entre los escombros de edificios demolidos emergieron, atacando los flancos bajoranos mientras estos estaban inmovilizados por el bombardeo. La masacre fue total. La guardia de élite de Fenris, el orgullo del ejército bajorano, se encontró atrapada en un campo de muerte sin posibilidad de retirada. Los rifles de plasma disparaban desesperadamente contra los humanos que los rodeaban, pero la avanzada armadura cerámica de las tropas humanas absorbía las ráfagas de energía, permitiéndoles seguir avanzando sin piedad. El coronel Naos, con su vehículo de mando envuelto en llamas, logró escapar de la trampa con un puñado de soldados. Cojeando, regresó a la posición de Fenris con las escamas chamuscadas y la armadura agrietada. «La guardia de élite ha desaparecido», informó con la voz hueca por el impacto. «Destruida por completo. Estos humanos luchan como ninguna especie que hayamos enfrentado. Se dejaron ver como débiles y luego nos atrajeron a una trampa». Fenris miraba la pantalla táctica, observando cómo los indicadores de sus mejores tropas se apagaban uno por uno. La rabia crecía dentro de él, pero también algo más. Un temor creciente de haber subestimado catastróficamente a estos humanos. Se acabaron los juegos,
gruñó. Llama a la flota. Quiero un bombardeo orbital sobre todas las posiciones humanas. Reduzcan todo este sector a cenizas. Naos dudó. Señor, aún tenemos tropas en la zona de combate. ¿Y los civiles loyanos? No me importa, rugió Fenris, sus garras hundiéndose en la consola metálica. Estos humanos se han burlado del Imperio Bajorano. Serán exterminados, cueste lo que cueste. Envía la señal ahora. Mientras los oficiales bajoranos se apresuraban a ejecutar sus órdenes, Fenris fijaba la vista en las líneas humanas a lo lejos. Nunca en toda su carrera militar había tenido que recurrir a un bombardeo orbital para vencer a una fuerza terrestre. La humillación le ardía por dentro como ácido, pero se consolaba con la idea de la destrucción inminente que caería sobre los insolentes humanos. Lo que Fenris no sabía era que el comandante Adams ya había anticipado ese movimiento. La MAI, inteligencia humana, había interceptado las comunicaciones bajoranas y decodificado lo suficiente para entender sus capacidades orbitales. Adams se había preparado para ello. Todas las unidades, prepárense para la fase 2, ordenó Adams, mientras su oficial de comunicaciones le informaba sobre la transmisión bajorana a su flota. Van a llamar al trueno. Mostremos que podemos resistir la tormenta. Las fuerzas humanas comenzaron a dispersarse, moviéndose con eficiencia ensayada hacia búnkeres reforzados y refugios subterráneos que habían sido preparados días antes. Unidades especiales desplegaron contramedidas, tecnología experimental diseñada para interferir con los sistemas de puntería orbital. Sobre ellos, en la oscuridad del espacio, las enormes naves de guerra bajoranas comenzaron a maniobrar para posicionarse, activando sus armas rompeplanetas con firmas de energía amenazantes. La primera fase de la batalla había terminado. Los humanos habían hecho sangrar al orgullo bajorano, pero ahora comenzaba la verdadera prueba. Mientras Adams descendía a su búnker de mando, sabía que todo dependía de si las defensas teóricas de la Tierra contra bombardeos orbitales funcionarían en la práctica. Señor, dijo en voz baja la teniente Chen, justo cuando la puerta del búnker se cerraba detrás de ellos. ¿De verdad cree que nuestras contramedidas aguantarán contra su flota? Adams sostuvo su mirada con firmeza. Nunca se han probado en combate. Pero ese es el tema con los humanos, teniente. Somos los mejores cuando hacemos lo imposible. El cielo se volvió violeta mientras las armas de energía de las naves bajoranas se cargaban, creando distorsiones atmosféricas extrañas que eran visibles desde el suelo. Un zumbido grave y constante comenzó a intensificarse, vibrando en los huesos de cada ser vivo en la zona de combate. En su centro de mando subterráneo, Adams observaba las lecturas de los sensores con creciente preocupación. Las naves bajoranas se estaban posicionando en un patrón de cuadrícula preciso, cubriendo cada rincón del territorio controlado por los humanos. Contramedidas al máximo rendimiento, informó la teniente Chen, con el rostro iluminado por el resplandor rojo de los indicadores de advertencia. Pero señor, estas lecturas, su capacidad de bombardeo supera nuestras simulaciones por al menos un 300%. La mandíbula de Adams se tensó. Desvíen energía auxiliar a los disruptores. Hagan lo que sea para confundir su sistema de puntería. El primer rayo de energía impactó sin previo aviso. Una columna cegadora de plasma sobrecalentado que vaporizó todo en un radio de 100 metros, dejando un cráter perfectamente circular con el suelo convertido en cristal. La onda expansiva se propagó, derribando edificios y lanzando vehículos blindados como si fueran juguetes. Impacto directo sobre la posición de la compañía Echo, informó Chen con la voz entrecortada. Sin sobrevivientes. Antes de que Adams pudiera responder, otros 5 rayos golpearon el suelo en rápida sucesión. El búnker de mando tembló con violencia, lluvia de polvo y fragmentos de concreto cayendo del techo. Las pantallas parpadearon, luego se estabilizaron,
mostrando daños catastróficos en todas las líneas humanas. Las contramedidas están fallando, anunció el técnico con desesperación evidente en su voz. Están ajustando sus algoritmos de puntería más rápido de lo que nuestros sistemas pueden compensar. Otra oleada salvaje impactó, más cerca, esta vez. Las paredes reforzadas del búnker se quejaron bajo la presión. Una viga de soporte se partió, haciendo caer pedazos afilados de metal y concreto sobre las consolas de mando. «Están llegando reportes de bajas de todos los sectores», dijo Chen, con sangre corriéndole por un corte en la frente. «Hemos perdido casi el 30% de nuestras fuerzas solo en la primera oleada. Afuera, los soldados humanos que sobrevivieron al bombardeo inicial corrían en busca de cualquier cobertura disponible. Las fuerzas terrestres bajoranas, al ver la oportunidad, comenzaron a avanzar de nuevo bajo la protección del fuego orbital». Adams observaba la pantalla táctica, viendo cómo cada vez más de sus unidades desaparecían. Los planes cuidadosamente trazados, las ventajas tecnológicas, las tácticas superiores. Nada de eso importaba frente al poder destructivo que se desataba desde la órbita. «Señor», dijo Chen en voz baja, «la embajadora Sinclair está en el canal encriptado desde la Tierra. Está ordenando nuestra retirada inmediata. El comando de la Tierra teme perder toda nuestra fuerza expedicionaria». El rostro de Adams se endureció. «Póngala en línea». La imagen holográfica de la embajadora apareció con una expresión grave. «Comandante Adams, la situación se ha vuelto insostenible. Ha dejado claro su punto, pero no podemos permitirnos sacrificar nuestros recursos militares limitados en una batalla que no podemos ganar. Autorizo la evacuación inmediata de todo el personal humano». «¿Y los loyanos?», exigió Adams. «Simplemente los dejamos a merced de la represalia bajorana». «Víctimas lamentables de la guerra», respondió Sinclair con voz clínica. «Presentaremos protestas formales por canales diplomáticos, pero nuestra primera responsabilidad es con nuestra gente». «Con todo respeto, señora embajadora», dijo Adams, con la voz fría como el hielo. «Esta gente confió en nosotros. Se levantaron contra los bajoranos porque les prometimos protección. Si nos retiramos ahora, no será solo una derrota militar, será una derrota moral». «Su objeción queda registrada, comandante», dijo Sinclair. «Pero la orden se mantiene. Comience los procedimientos de evacuación de inmediato». La transmisión se cortó, dejando a Adams mirando al vacío. A su alrededor, su equipo esperaba su decisión, con rostros que reflejaban una mezcla de miedo, esperanza y determinación sombría. Otro impacto sacudió el búnker, más violento que los anteriores. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear cuando la energía principal falló, sumiendo el centro de mando en sombras antes de que se activaran los sistemas de respaldo. «Integridad estructural al 42%, informó el oficial de ingeniería. «Un impacto más directo y todo este búnker podría venirse abajo». Adams cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del mando como una fuerza física que lo aplastaba. Cuando los volvió a abrir, ya había tomado su decisión. «Preparen las naves de evacuación», ordenó, con voz firme a pesar del caos. «Prioridad para los heridos». Chen lo miró sorprendida. «Entonces, ¿de verdad nos vamos?» «No he dicho eso», respondió Adams. Sus dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla táctica, marcando unidades específicas. «Necesito un equipo voluntario, nuestros mejores operadores que aún queden. Vamos a hacer una última jugada». «¿Señor?», preguntó Chen confundida. Adams señaló un icono rojo parpadeante en la pantalla. El puesto de mando bajorano. «El alto comandante Fenris está coordinando el asalto desde aquí».
Si logramos eliminarlo y romper su estructura de mando, podríamos ganar el tiempo suficiente para que lleguen refuerzos desde la Tierra. Esa es una misión suicida, dijo Chen, en voz baja. Toda su fuerza de reserva está entre nosotros y ese puesto de mando. Probablemente, admitió Adams. Por eso voy a liderarla yo mismo. El resto de ustedes lleven a nuestra gente al punto de evacuación. Antes de que Chen pudiera objetar, el sargento Hawkins dio un paso al frente, con la armadura chamuscada y abollada por el combate. Voy con usted, jefe. Esos malditos escamosos mataron a toda mi escuadra. No me voy hasta que algunos de ellos paguen por eso. Uno a uno. Otros soldados se ofrecieron como voluntarios, veteranos endurecidos que ya no tenían nada que perder. Adams asintió con seriedad, reconociendo su valentía. Chen, tú estás al mando de la evacuación. Saca a todos los demás de aquí. Es una orden. Mientras Adams y su escuadrón suicida se preparaban para partir, un joven oficial de comunicaciones entró corriendo, con los ojos muy abiertos por la emoción. Señor, transmisión prioritaria del Comando de Defensa de la Tierra. Es el Titan, señor. Viene en camino a toda velocidad. Tiempo estimado, 20 minutos. Adams se quedó inmóvil, apenas atreviéndose a creerlo. El EFS Titan era la primera nave de guerra verdadera de la Tierra, equipada con tecnología experimental que nunca había sido probada en combate real. No se suponía que estuviera operativa hasta dentro de 6 meses. Confírmalo, ordenó, mientras la esperanza empezaba a crecer, por más que intentaba contenerla. Los dedos del oficial volaron sobre la consola. Confirmado, señor. Los códigos de autenticación coinciden. Es realmente el Titan. El capitán Álvarez dice que han estado en sigilo, desplegándose antes de tiempo desde nuestra primera llamada de auxilio. Por primera vez desde que comenzó el bombardeo orbital, Adams se permitió una pequeña sonrisa. Bien, cambio de planes. Ya no necesitamos una misión suicida, necesitamos una acción de contención. Se giró hacia sus tropas reunidas. 20 minutos, gente. Solo tenemos que aguantar a estos lagartos durante 20 minutos más. Una nueva y brutal oleada de fuego orbital interrumpió ese breve momento de esperanza. El búnker tembló con más violencia que nunca. Las consolas estallaron en chispas y una grieta amenazante apareció en el techo justo encima de ellos. «Evacúen el centro de mando ya», gritó Adams mientras empezaban a caer pedazos de concreto. «Muévanse a la posición secundaria». Mientras huían del búnker colapsando, Adams sabía que 20 minutos podrían sentirse como 20 años. Pero la humanidad siempre había brillado haciendo lo imposible, especialmente cuando no le quedaba otra salida. La crisis había llegado a su punto máximo. Todo ahora dependía de si lograrían sobrevivir lo suficiente hasta que llegara la salvación. Los restos del equipo de mando humano corrían a toda velocidad por túneles que se venían abajo mientras el bombardeo se intensificaba en la superficie. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras salvajes mientras avanzaban. Adams iba al frente, esquivando escombros con los reflejos de un soldado veterano. «El puesto de mando secundario está a medio kilómetro», gritó por encima del estruendo ensordecedor. «Vamos». Un impacto directo en algún punto sobre ellos provocó una violenta onda expansiva que sacudió todo el sistema de túneles. El techo detrás de ellos se derrumbó por completo, aplastando a 2 soldados antes de que pudieran reaccionar. Los demás siguieron corriendo, con los gritos de sus compañeros moribundos grabados en la memoria. Irrumpieron en el puesto de mando secundario, un búnker reforzado escondido en lo profundo de un sistema natural de cuevas. Los sistemas de respaldo ya estaban activos, y los paneles holográficos mostraban la situación devastadora en la superficie. Casi el 40% de sus fuerzas habían sido aniquiladas en la primera oleada de bombardeo. ¿Estado de las contramedidas?
exigió Adams mientras tomaba posición en la consola central. Funcionando al 23% de eficiencia, informó la teniente Chen, con el uniforme rasgado y cubierto de polvo. Los bajoranos están apuntando directamente a nuestros nodos de interferencia. En 2 minutos no tendremos nada para ocultar nuestras posiciones. Adams asintió con seriedad. ¿Y la evacuación? En proceso, pero lenta. El bombardeo hace casi imposible llegar a los puntos de extracción. Al ritmo actual, solo podremos sacar a la mitad del personal antes de que... La frase fue interrumpida por otro impacto atronador que sacudió todo el búnker. Una viga de soporte crujió de forma amenazante, pero resistió. 17 minutos para la llegada del Titan, dijo Adams, con los ojos fijos en el contador. Tenemos que ganar tiempo. Abrió el mapa táctico y lo estudió con atención. Estos patrones de bombardeo no son aleatorios. Siguen una secuencia específica, avanzando desde el perímetro hacia el centro. Inteligente, comentó el sargento Hawkins. Corta nuestras rutas de retirada primero. Pero predecible, replicó Adams, con un brillo peligroso en los ojos. Sus dedos trazaron un patrón en la pantalla. Aquí y aquí, el bombardeo ya pasó. Por estas zonas, creen que no queda nada que destruir, así que han seguido adelante. Esas áreas están completamente expuestas, objetó Chen. Sin cobertura, sin defensas. Justamente por eso no nos buscarán ahí, respondió Adams. Hawkins, necesito tus mejores escuadrones, rápidos, armamento pesado. Vamos a rodear el avance bajorano y atacar sus nodos de mando y control. Si no podemos detener las naves, a la Lince Senpui, menos podemos desorganizar a sus tropas terrestres. Hawkins sonrió con ferocidad. Hora de cazar, me gusta. El resto, continúen con la evacuación y mantengan activas todas las contramedidas que nos queden. Cada segundo cuenta. Mientras Adams y Hawkins se preparaban para salir, el oficial de comunicaciones gritó: «Señor, transmisión entrante. Del Titan, están acelerando su llegada. Nuevo tiempo estimado, 12 minutos. Ponlos en pantalla», ordenó Adams. El rostro de la capitana Álvarez apareció en la pantalla principal, con expresión tensa pero decidida. El puente del Titan se veía detrás de ella, lleno de actividad controlada. «Comandante Adams, estamos forzando los motores más allá de los límites para llegar antes. ¿Pueden resistir?» «Estamos sufriendo muchas bajas, capitana», respondió Adams con sinceridad. «Pero seguiremos luchando cuando lleguen. ¿Cuál es su estado de combate?» «Todos los sistemas de armas activos y listos. Llegamos con toda la flota de cazas y naves de desembarco. Solo mantenga a su gente con vida un poco más». La transmisión se cortó cuando otra explosión cercana interrumpió la señal. Adams se volvió hacia su equipo, con el rostro serio, como una roca. «Ya escucharon a la capitana. Nos movemos». En la superficie el mundo se había transformado en un infierno apocalíptico. La ciudad que alguna vez fue hermosa, El Sia, ahora era un paisaje de cráteres y escombros en llamas. El aire estaba cargado de humo y con el olor acre de la energía de plasma. En algunas zonas, la visibilidad era de apenas unos metros. Adams lideraba su escuadrón de ataque a través de esa pesadilla, usando la destrucción misma como cobertura. Se movían como fantasmas entre el humo. Su camuflaje adaptativo se fundía con el caos. Las fuerzas bajoranas avanzaban con confianza bajo la protección del fuego orbital, sin sospechar que los cazadores humanos ya estaban acechando. En órbita, la flota bajorana continuaba con su bombardeo metódico, con sus enormes naves dispuestas en un patrón geométrico preciso para maximizar la cobertura. El almirante Croc observaba con fría satisfacción cómo sus armas de energía reducían las posiciones humanas a escoria. «Otra andanada completada, almirante»,
informó su oficial de armas. Las soluciones de puntería para el siguiente sector ya están listas. Excelente, respondió Croc. Mantengan la cadencia de fuego. No quiero que quede nada con vida allá abajo cuando... Señor, interrumpió el operador de sensores, su voz subiendo de tono con alarma. Nuevo contacto detectado a largo alcance. Se aproxima a una velocidad increíble. Firmas de energía consistentes con nada que tengamos en nuestra base de datos, señor. Croc se giró bruscamente. Ponlo en la pantalla principal. La proyección holográfica mostró una nave estilizada cortando el espacio a velocidades que desafiaban la comprensión bajorana sobre la física de propulsión. Su diseño no se parecía a nada que hubieran visto antes. Ángulos agresivos y líneas depredadoras que transmitían amenaza incluso desde la distancia. ¿Identificación?, exigió Croc. Ninguna, señor, pero según su trayectoria y vector de aproximación, se dirige directamente hacia nosotros, y es humana. Croc siseó incrédulo. Imposible, los humanos no tienen esa tecnología. Son una especie pre-FTL. Pero la evidencia era irrefutable. La nave, el Titán, se acercaba sin lugar a dudas y a una velocidad que la pondría en rango de ataque en minutos. Desvíen la mitad de nuestra potencia de fuego para interceptarla, ordenó Croc, mientras su confianza inicial se evaporaba. Mantengan el bombardeo con las demás naves. En la superficie del planeta, Adams y su equipo de ataque habían alcanzado su primer objetivo, un puesto de mando avanzado bajorano que dirigía el asalto terrestre. Desde su posición oculta, observaban a los alienígenas moverse con arrogante confianza, seguros de su victoria. 12 objetivos, susurró Hawkins, mirando por su mira táctica. 4 oficiales, 8 soldados rasos. Armas pesadas en el lado norte. Adams asintió. Sincroniza los sistemas de puntería. Disparamos al mismo tiempo. A mi señal. 3, 2, 1. Fuego. Sus armas apenas hacían ruido. Rifles hiperveloces con supresores, diseñados para operaciones furtivas. Pero su efecto fue devastador. Los oficiales bajoranos cayeron sin previo aviso, con disparos de precisión que atravesaban sus cráneos antes de que siquiera pudieran registrar el peligro. Los demás apenas alcanzaban a reaccionar cuando la segunda andanada humana los abatió. Zona despejada, confirmó Hawkins tras un tenso silencio. Sin sobrevivientes. Adams se dirigió rápidamente a la consola de mando, insertando un dispositivo de datos especializado. Los expertos en inteligencia humana habían trabajado sin descanso para descifrar los sistemas bajoranos, y esta era la oportunidad de desplegar el resultado. Subiendo el virus ahora, murmuró Adams mientras sus dedos se deslizaban por la interfaz alienígena. Si funciona, debería propagarse por toda su red táctica, enviando datos falsos de posicionamiento a su artillería y unidades blindadas. La consola parpadeó con símbolos alienígenas corriendo por la pantalla hasta volverse de un púrpura profundo, el equivalente bajorano de un error crítico del sistema. Estamos dentro, confirmó Adams. Vamos al siguiente objetivo, Intintus, órbita. El Titan ya había cerrado la mitad de la distancia hacia la flota bajorana, acelerando sin tregua a pesar de que ahora muchas armas de energía apuntaban directamente a él. Los sistemas de puntería bajoranos luchaban por fijar el blanco, mientras las contramedidas electrónicas humanas generaban lecturas fantasma y firmas falsas. En el puente del Titán, la capitana Álvarez se mantenía erguida, con los ojos fijos en la pantalla táctica. ¿Estado de los escudos? Manteniéndose al 92%, capitana, respondió su oficial de operaciones. Sus armas son potentes, pero dependen de algoritmos de puntería fijos. Nuestros patrones evasivos los están confundiendo.
¿Tiempo hasta estar en rango de armas? 4 minutos y 30 segundos. Álvarez asintió. Desplegar cazas. Patrón de ataque Omega. Apunten primero a sus sistemas de bombardeo. Tenemos que detener el asalto planetario ya. Desde las bahías de lanzamiento del Titán, escuadrones de cazas humanos salieron disparados como avispas furiosas, con estructuras compactas que ocultaban un armamento letal. Aceleraron en dirección a las naves bajoranas, moviéndose con una agilidad imposible de igualar para sus objetivos más pesados. La flota bajorana intentó reaccionar, pero sus sistemas defensivos estaban optimizados para contrarrestar armas de energía, no los vehículos de impacto cinético que usaban los humanos. La primera oleada de misiles impactó contra un crucero bajorano. Las ojivas perforadoras atravesaron los escudos, diseñados para desviar energía y no para absorber impactos. Explosiones secundarias brotaron por todo el casco del crucero a medida que los sistemas críticos fallaban. Su rayo de bombardeo, que se preparaba para disparar, se activó de forma descontrolada hacia el espacio cuando los controles de puntería colapsaron, y la enorme descarga de energía atravesó la propia estructura de la nave. «Primera sangre para nosotros», murmuró Álvarez, observando cómo la nave bajorana dañada comenzaba a quedar a la deriva. «Avance a toda velocidad. Apunten a su nave insignia». En el planeta, Fenris rugía al recibir los reportes de la batalla espacial. «¿Cómo que nuestra flota está bajo ataque? ¿Por quién?» «Una nave de guerra humana, alto comandante», respondió su oficial de comunicaciones, con el miedo evidente en la voz. «El almirante Croc informa que es algo como nunca hemos visto. Nuestras armas no logran penetrar sus defensas. ¡Imposible!». Fenris golpeó la mesa táctica con el puño, agrietándola. «Los humanos no tienen...». Una explosión sacudió su puesto de mando, cortándole la frase a la mitad. Las alarmas sonaron con fuerza cuando los sistemas de seguridad detectaron brechas en el perímetro. «Estamos bajo ataque», gritó su jefe de seguridad. «Equipo de asalto humano se aproxima desde el sector 7. Fenris gruñó, desenvainando su hoja ceremonial de plasma. «Cierren todas las entradas. Doble guardia en mi posición. Estos humanos no me tomarán con vida». Por todo el complejo de mando, los soldados bajoranos corrían a ocupar posiciones defensivas. La confianza que habían mostrado antes se convertía ahora en un miedo creciente. Esos humanos, a quienes habían despreciado como primitivos, estaban penetrando sus instalaciones más seguras, atacando con precisión letal en zonas donde deberían haber sido aniquilados por el bombardeo orbital. Adams y su equipo avanzaban metódicamente por la instalación bajorana, eliminando toda resistencia con eficiencia quirúrgica. Habían perdido a 3 operadores durante la infiltración, pero el resto seguía adelante, impulsados por una furia fría y la certeza de que el Titan se acercaba con cada segundo. «Puesto de mando adelante», reportó Hawkins, revisando el plano, que habían hackeado de la red bajorana. «Presencia de seguridad pesada. Al menos 20 guardias, más Fenris». Adams evaluó las probabilidades. Un asalto frontal sería un suicidio, pero el tiempo se agotaba. El bombardeo se había reducido a medida que las naves bajoranas desviaban energía para combatir al Titán, pero aún así seguía arrasando sectores enteros. «Necesitamos una distracción», decidió. «Chen, ¿cuál es el estado de nuestra artillería restante?» Por el canal seguro, Chen respondió desde el puesto de mando secundario. 3 lanzadores móviles aún operativos, señor, pero la munición es crítica, tal vez 2 andanadas más. Apunten al lado este del complejo de mando bajorano. Disparen todo lo que tengamos a mi señal. Nosotros entraremos por el oeste durante la confusión». Mientras su equipo preparaba las cargas de demolición, Adams revisó el temporizador en 1909, su visor.
8 minutos para que el Titán alcanzara su rango óptimo de combate. Necesitaban cortar la cabeza del mando bajorano antes de eso para maximizar el impacto de la llegada de la nave. «Cargas listas», confirmó Hawkins, esperando su orden. Adams respiró hondo. «Equipo de artillería, misión de fuego ahora. Todos, los operadores, listos para entrar al momento del impacto». Segundos después, la sección este del complejo de mando estalló cuando los proyectiles humanos dieron en el blanco. Toda la estructura tembló, las luces parpadearon mientras los sistemas de respaldo se activaban, mientras los guardias bajoranos corrían a responder a la amenaza externa. Adams dio la señal. Las cargas explotaron al mismo tiempo, abriendo un enorme agujero en la pared oeste del centro de mando. Antes de que el polvo pudiera asentarse, Adams y su equipo entraron, armas en mano, ejecutando una maniobra de entrada perfecta. Los sorprendidos guardias bajoranos cayeron rápidamente, atrapados entre los atacantes humanos y su propia confusión. Adams avanzaba sin detenerse, con la mirada fija en un solo objetivo: la imponente figura de Fenris en el centro de la sala, con su espada de plasma brillando con una energía maligna. «Adams», gruñó Fenris al reconocer al comandante humano. «Debí matarte cuando nos conocimos por primera vez». «Tuviste tu oportunidad», respondió Adams con frialdad, su rifle apuntando directamente al señor de la guerra bajorano. «Rinde a tus fuerzas ahora, o serás destruido». Fenris soltó una carcajada áspera y cortante. «¿Crees que esto cambia algo? Mi flota reducirá a chatarra a tu patético Titan, igual que aplastamos a tus fuerzas terrestres. El imperio bajorano no se rinde, y mucho menos ante simios primitivos». Sin previo aviso, Fenris se lanzó al ataque, su espada de plasma cortando el aire con intención letal. Adams apenas logró esquivar, sintiendo el calor de la hoja pasar a centímetros de su rostro. Soltó su rifle y desenfundó su propio cuchillo de combate. Una simple hoja de carbono compuesto que parecía primitiva comparada con el arma de energía del bajorano. «¿Vienes a enfrentarme con un cuchillo?», se burló Fenris, rodeando al humano. «Tu arrogancia solo es superada por tu estupidez». Adams no perdió el aliento en responder. Se movía con la precisión fluida de un especialista en combate cuerpo a cuerpo, sin revelar nada en su lenguaje corporal. A su alrededor, la batalla continuaba mientras su equipo enfrentaba a los guardias restantes, pero para Adams y Fenris, el mundo se había reducido a solo ellos dos. Fenris atacó de nuevo, usando su mayor alcance y fuerza para obligar a Adams a retroceder. La espada de plasma dejaba rastros quemados en el aire, cada golpe capaz de cortar extremidades o algo peor. Pero Adams había estudiado la fisiología bajorana durante el viaje a Loya. Conocía sus puntos débiles, sus ángulos ciegos, las limitaciones de su estructura ósea. Dejó que Fenris continuara presionando, fingiendo debilidad, atrayéndolo a sobreextenderse. Cuando el alienígena se lanzó con una estocada mortal, Adams se movió con velocidad explosiva, agachándose bajo la hoja y clavando su cuchillo hacia arriba, justo en la abertura entre las placas de la armadura de Fenris, directamente en el racimo nervioso bajo su corazón principal. Fenris se quedó inmóvil, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. La espada de plasma se le cayó de los dedos, golpeando el suelo y desactivándose. Sangre púrpura burbujeaba en su boca mientras miraba a Adams con incredulidad. «Imposible», jadeó. «Tú no puedes derrotar». «Ese es el asunto con los humanos», dijo Adams, girando el cuchillo antes de retirarlo. «Nos especializamos en lo imposible». Fenris cayó al suelo, su enorme cuerpo golpeando con un sonido sordo. Alrededor del centro de mando, los guardias bajoranos restantes bajaron sus armas al ver a su líder muerto y su causa perdida. Adams no perdió tiempo.
Se dirigió a la consola de comunicaciones principal y estableció un enlace directo con la flota bajorana. Usando los códigos de autenticación de Fenris que su equipo de inteligencia había extraído, transmitió en todas las frecuencias bajoranas. Habla el comandante Greg Adams de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El alto comandante Fenris está muerto. Sus fuerzas terrestres están en desorden. Cesen el bombardeo de inmediato y retiren sus tropas, o enfrentarán la aniquilación total. En órbita, el Titan había alcanzado su rango óptimo de ataque, con sus baterías principales apuntando directamente a la nave insignia bajorana. Los cazas humanos ya habían deshabilitado 3 cruceros, con ataques de precisión que destruían sus sistemas de propulsión y armamento con efectos devastadores. El Low, almirante Croc, observaba incrédulo la transmisión desde la superficie, viendo el cuerpo ensangrentado de Fenris al fondo. Al mismo tiempo, su oficial táctico reportaba: «Señor, la nave humana ha fijado armas sobre nosotros. Sus firmas de energía no se parecen a nada en nuestra base de datos. Las simulaciones indican que nuestros escudos no resistirán un impacto directo». El almirante bajorano enfrentaba la decisión más difícil de su carrera. Su flota, aunque aún poderosa, se enfrentaba a un enemigo con una tecnología que, de algún modo, superaba la suya. Una imposibilidad, según todo lo que creían sobre los humanos. Y ahora Fenris, el arquitecto de esta invasión, estaba muerto. «Todas las naves», ordenó Croc con la voz vacía por el sabor de la derrota. «Cesen el bombardeo. Retírense de la nave humana y prepárense para la retirada». En la superficie del planeta, el silencio repentino fue casi tan impactante como lo había sido el bombardeo. Después de horas de explosiones constantes y destrucción, la detención abrupta dejó un vacío resonante que parecía irreal. En el cielo, las naves bajoranas comenzaron a retirarse, rompiendo su formación mientras se preparaban para saltar al FTL. Los cazas humanos los persiguieron hasta el borde del sistema, asegurándose de que no intentaran ningún último acto de destrucción por despecho. Dentro del centro de mando, bajorano capturado, Adams se dejó caer contra una consola, con la adrenalina que lo había sostenido finalmente desvaneciéndose. Su armadura estaba manchada de sangre, tanto suya como de Fenris. A su alrededor, su equipo superviviente aseguraba la instalación, desarmando a los soldados bajoranos restantes y estableciendo un perímetro. «Señor», se acercó Hawkins, con la armadura quemada y abollada por el combate. «Noticias de los equipos de evacuación. El bombardeo se detuvo justo a tiempo. Tenemos heridos llegando, pero los reportes de bajas no son tan malos como temíamos. Parece que alrededor del 60% de nuestra fuerza sigue operativa». Adams asintió con cansancio. «¿Y los loyanos?» «Ya están saliendo de sus escondites. Sus combatientes de resistencia lograron eliminar varias patrullas bajoranas durante la confusión. Pequeños duros». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Adams. Diles que cumplimos nuestra promesa». Su comunicador sonó con una transmisión entrante. La voz de la capitana Álvarez se escuchó clara y profesional. «Comandante Adams, la flota bajorana está en retirada total. Mantenemos la persecución para asegurarnos de que abandonen el sistema. ¿Cuál es su situación ahí abajo?» «Fenris está muerto. Hemos asegurado su centro de mando y las fuerzas terrestres restantes se están rindiendo. Lo logramos, capitana». Hubo un momento de silencio antes de que Álvarez respondiera, con un tono ahora más suave. «Bien hecho, comandante. El Titán se quedará en órbita para asegurarse de que los bajoranos no intenten volver. Refuerzos desde la Tierra ya están en camino. Fuerzas de ocupación adecuadas esta vez, no solo una unidad expedicionaria». Mientras Adams confirmaba la transmisión,
Sintió que un peso se aligeraba en sus hombros. Habían enfrentado probabilidades imposibles y salido victoriosos, heridos y golpeados, pero sin rendirse. Los bajoranos habían aprendido una dura lección sobre la humanidad, una que no olvidarían pronto. En los días siguientes, la magnitud total de lo que habían logrado quedaría clara. No fue solo una victoria militar, fue la verdadera presentación de la humanidad en el escenario galáctico. La especie que los bajoranos habían despreciado como primitiva demostró ser formidable, ingeniosa y absolutamente indomable cuando se trataba de proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Mientras los soldados humanos salían de sus refugios y búnkeres, el pueblo loyano los recibió con celebraciones, a pesar de la devastación que los rodeaba. La libertad, descubrieron, sabía dulce incluso entre las ruinas. Y allá arriba, en lo alto, el Titán mantenía su vigilancia, símbolo del nuevo lugar de la Tierra en el cosmos. Ya no aislada, ya no ignorante de la galaxia más amplia, y ya no dispuesta a permitir que tiranos como los bajoranos se aprovechen de los inocentes. La batalla por el Lesía había terminado. La era de la humanidad entre las estrellas acababa de comenzar. 2 semanas después de la batalla, el comandante Adams se encontraba en lo alto de una colina, observando los esfuerzos de reconstrucción en Lesía. Andamios rodeaban los edificios dañados, mientras equipos de ingenieros humanos trabajaban junto a obreros loyanos. Las carpas médicas bullían de actividad, con doctores de la Tierra atendiendo a heridos de ambos bandos del conflicto. Una pequeña figura se le acercó. Sela, la niña loyana que había observado la batalla desde su escondite, llevaba en las manos una muñeca tosca hecha con retazos de tela, diseñada para parecerse a un soldado humano. «Para ti», dijo simplemente, extendiéndosela a Adams, «para que nos recuerdes». Adams aceptó el regalo con una sonrisa suave. «Aún no me voy, Sela, pero te irás», respondió ella con la franqueza de una niña. «Cuando nuestras ciudades estén reconstruidas y los bajoranos se hayan ido, es lo que hacen los adultos». Antes de que Adams pudiera contestar, la teniente Chen se unió a ellos con una tablet de datos en la mano. «Últimos reportes del comando de la Tierra, señor. El cuerpo diplomático está llamando a esto una victoria que cambia el paradigma. Nuestra posición en las negociaciones con otras 3 especies ya ha mejorado considerablemente». Adams asintió, con la mirada aún puesta en la ciudad en reconstrucción. ¿Y los bajoranos? En caos, la muerte de Fenris ha provocado una lucha de poder dentro de su alto mando. Los informes de inteligencia indican que están retirándose de varios sistemas en disputa, no solo de Loya. «Se reagruparán eventualmente», dijo Adams. «Tenemos que estar listos para cuando eso ocurra». «Lo estaremos», le aseguró Chen. «El Titan fue solo el primero. Defensa Terrestre ha acelerado la producción de 3 naves más de la misma clase, y la tecnología que capturamos del centro de mando bajorano ya está dando resultados valiosos». Adams se giró cuando una sombra pasó sobre ellos. Una nave de desembarco humana descendía hacia la zona de aterrizaje cercana. Al tocar tierra, la embajadora Sinclair salió escoltada por un equipo de seguridad. Se acercó a Adams con pasos medidos, con su rostro diplomático bien firme. «Comandante Adams», lo saludó formalmente. «He venido a extender personalmente las felicitaciones de la Tierra por su victoria extraordinaria. La misma victoria que me ordenó abandonar», respondió Adams con tono sereno. Sinclair tuvo la decencia de mostrarse incómoda. «Las decisiones militares nunca son fáciles, comandante. Tomé una decisión basada en la información que teníamos en ese momento». «Estaba equivocada». «Sí», admitió tras una pausa. «Lo estaba, y no soy demasiado orgullosa como para no reconocerlo. Sus acciones aquí han cambiado el rumbo de la humanidad entre las estrellas.
Le entregó un portadocumentos sellado. Sus nuevas órdenes. La Tierra quiere que se quede como gobernador militar de Loya durante el periodo de transición. Se ha ganado la confianza del pueblo loyano y entiende la amenaza bajorana mejor que nadie. Adams aceptó el documento, pero no lo abrió. ¿Y los loyanos? ¿Cuál es su estatus ahora? Estatus de protectorado completo, bajo jurisdicción terrestre, con camino hacia la autogestión. También estamos acelerando el proceso para que tengan representantes en la Asamblea Galáctica. Adams asintió, satisfecho. Los loyanos no serían abandonados. Mientras Sinclair se alejaba, el sargento Hawkins se acercó, con el brazo en una férula regenerativa. Noticias de nuestras unidades del perímetro, jefe. Los últimos focos bajoranos se han rendido. Loya es oficialmente libre. Esa noche se celebró una ceremonia en lo que quedaba de la plaza central de Lesía. Ancianos loyanos y oficiales humanos se pararon uno al lado del otro, mientras se izaba una nueva bandera. El símbolo de libertad loyano entrelazado con el emblema de protección de la tierra. Adams se dirigió a la multitud reunida, con su voz resonando en el silencio respetuoso. Hoy no marca un final, sino un comienzo. El imperio bajorano creyó que podía aplastar a cualquiera que se opusiera a ellos. Pensaron que sus números y su ventaja tecnológica les garantizaban la victoria. Hizo una pausa, observando los rostros frente a él. Humanos y loyanos por igual, unidos por una lucha compartida. Estaban equivocados. No entendieron que la fuerza de cualquier especie no está en sus armas ni en sus números, sino en su voluntad. La voluntad de defender lo que es justo. La voluntad de proteger a los inocentes. La voluntad de enfrentar lo imposible y negarse a rendirse. Adams señaló hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Esta victoria nos pertenece a todos y envía un mensaje a todos los imperios y aspirantes a conquistadores entre las estrellas. La humanidad ha llegado. No volverán a subestimarnos. Al concluir la ceremonia, Adams se quedó solo con sus pensamientos, observando las primeras estrellas sobre el horizonte. Entre ellas había un punto de luz brillante en movimiento. El Titan, manteniendo su órbita protectora alrededor de 1900 en Loya. La batalla había terminado, pero Adams sabía que este era solo el primer capítulo del surgimiento de la humanidad en el escenario galáctico. Los bajoranos regresarían, quizás junto con nuevas amenazas y desafíos, pero la humanidad había demostrado estar a la altura. Había mostrado a la galaxia de lo que era capaz cuando se trataba de defender a quienes no podían defenderse. Eltin, alto comandante bajorano, se había reído al ver al pequeño ejército que se reunía contra sus fuerzas. Ya no se reía.